No, ahora empezaron a entrar. Cuando ella vuelve y entra a lograr, le sale. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, equipo, ¿cómo están todos por acá? Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, todos bien, gracias a Dios. Excelente, bienvenidos. Iniciar en un minutito. Bueno, señores, estamos por acá. Feliz viernes a los que pudieron hacer su ajuste temprano. Miércoles hoy. ¿Eh? Por eso que lo dice. Para algunos es viernes, como a mí. Los que pudieron hacer su ajuste temprano, feliz viernes. Yo que Porque se lo para dejo gozar. mí, Gracias. no, hay gente que están ahí atento al calendario emitido cada año por el MT. Pero bueno, eso es parte del deporte, señores. En mi caso, mañana vamos a estar un poquito más libres, pero el viernes la mayoría de las acciones formativas que trabajamos, que debíamos trabajar mañana, básicamente la movimos para el viernes. Porque al final la carga horaria debe impartirse de una forma u otra. Y por eso no nos toca el fin de semana largo. Aunque uno se puede desplazar, ¿verdad? Y sacar ese tiempo para, también es parte de las bondades de la modalidad virtual. Pero vamos a ver qué trae el fin de semana. Líderes, el día de hoy vamos a ver el contenido de las unidades 2 y 3. Básicamente acá ya empezamos a ver posiciones avanzadas, un poquito más interesantes. Si nos
ubicamos más o menos con la guía para ver en qué posición nos encontramos con relación al contenido. Habíamos visto hasta la página 6, que es esta que está acá. Adelante, Rosa. Buenas tardes. Profe, una pregunta. El foro de la unidad 1, ¿usted está cerrado? Porque estoy intentando poner mi comentario y no he podido. Ujú. Ok. No debería. Si se me pasó y no coloqué y coloqué alguna fecha en específico, entonces puedo No, verificarlo. no, por No, eso, porque no vi fecha. uno lo solicita y está como, queda como en espera de que lo ¿Es el de añadan algo así. socialización o el de la Sí, unidad De 1? ambos, el los de dos son los dos. socialización y la unidad. Ajá. Ok. Pues permítame, una vez finalizado el encuentro, y vamos a validarlo ahora, porque yo tengo otra sesión a las 3. Ok. Y así ustedes no tienen que esperar tanto para, si quieren hacer algún ajuste, lo puedan hacer. Vamos a hacerlo de un prontito. Socialización. Vamos a ver si hay algo acá Y, que no se haya tomado en cuenta. Veo que aquí está correcto, no está habilitada una. Ok, vamos a ver entonces el otro, el de la unidad 1, ¿verdad? Es este. eh, Igual acá no tiene ninguna restricción de fecha. ¿Y por qué entonces yo no me aparece? Vamos a ver, yo voy a tratar de hacerlo como si fuese uno de ustedes, un No, ni a mí participante. tampoco. Cuidado porque a veces, dependiendo del tipo de foro que es, a veces no nos aparece el botón azul. Lo que nos aparece es un responder. Este responder que está Así aquí. mismo, así es que me aparece. Sí, dice, suscribirse en el foro que dice. Pero no Ah, dice que, sí, dale para suscripción, arriba, es que lo para pide. arriba, sí, exactamente. Dice suscribirse Esta al parte. foro y después, exactamente, y uno dice como en espera de que lo acepten, es lo que me dice. Ok, vamos a ver entonces. Ya eso es otra cosa. Parece que cuando viene a ver le hicieron alguna modificación a mi plantilla. No me di cuenta. Ya eso es otra cosa. Vamos a venir por acá. Vamos a ver si en la parte de suscripción y seguimiento me dice suscripción opcional. En automático. Validen ahora, por favor, por lo menos en el de socialización. Voy a hacer el cambio en el otro también para ver. Aunque debe ser opcional, sí, siempre se ha utilizado, pero parece que. Ok. Me dejan saber cómo les va. Disculpe, Ahora, profe, me sigue Dice, apareciendo igual. en el foro de dudas, dice Sí, ese sí. suscribirse al foro, me dice a mí. sí, no hicimos cambio en el de duda, solamente hicimos cambio en el de Ah, ok, socialización de socialización, vamos a hacer socialización entonces. o el foro de la Me unidad sale 1. igual. O sea, le Foro, aparece esta parte acá arriba. foro de la eh, unidad, darse de baja del foro. sí, pues ya lo Ajá, solicitamos ahí. Ahí pero lo una Ajá. pregunta. solicitamos. No, una pregunta. Sí, me aparece. Aquí debajo, si usted le da a responder, ¿no le permite participar? Vamos a ver. Oh, ok. Lo que pasa es ¿Dónde, que dónde? uno está esperando que salga como anteriormente, que está como el botón Ujú, azul para enviar. Entonces, en exactamente, responder, podemos participar ahí. exactamente. Pueden hacerlo acá. Ah, Si Ok. quieren aquí ver las funciones avanzadas, entonces aquí presionan avanzada.
Parece que estos foros se crearon de otra forma. Ah, ok, ok, ok. Perfecto, ya, ya, ya. Aquí en avanzado usted puede insertar imágenes si Ahí, desea, porque Ok. Muchísimas gracias, profe. siempre bueno, la... está bien. Bien, gracias. Listo. Entonces vamos a ir avanzando con el contenido de hoy. O sea, volver a hacer aquí facilitador. Miren, en el día de hoy vamos a ver dos unidades que son un poco extensas. Bien, entonces vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Bueno, me había quedado en la parte de la guía. Bien, aquí nos habíamos quedado. Hasta este punto hemos visto la semana 1. Ya a partir de acá vamos a ir trabajando la semana 2, en la cual vamos a manejar lo que es el concepto de funciones y fórmulas un poquito más avanzadas. Bien, entonces, en ese sentido, vamos a ir trabajando lo que es bien llamado la sintaxis de una fórmula o función, que lo que hace básicamente la sintaxis es y mostrarnos a nosotros cómo Excel interpreta las fórmulas o funciones que se le insertan, o que son, en este caso, insertadas dentro de Excel para hacer algún cálculo. La sintaxis es importante conocerla de cada función o de la mayoría de estas, pues esto nos da ciertas habilidades para nosotros poder manejar fórmulas y funciones avanzadas, en las cuales no, quizás el asistente de insertar función no nos pueda ayudar. Bien, entonces en esas fórmulas o funciones complejas que están anidadas, incluso una dentro de otras, invocando algunos elementos, el dominar lo que es la sintaxis puede ayudarnos bastante a identificar problemas dentro de lo que es la inserción de la fórmula o función, entre otras ayudas que nos puede dar el conocimiento de esta información. También vamos a estar viendo el concepto de operadores aritméticos, que lo vimos en básico, que son los que están acá, y los operadores lógicos, que son los que le vamos a dar mayor uso el día de hoy, pues nos permiten a nosotros realizar comparaciones en base a valores que se tengan ya plasmados dentro de una operación en específico. La jerarquía también de los operadores es importante, cuáles son de mayor o menor jerarquía a la hora de realizar un cálculo. Esto nos ayuda a identificar si tenemos varios operadores siendo utilizados en una misma fórmula, cuáles de estos se van a ejecutar primero o después. También vamos a manejar lo que es el concepto de referencia relativa, absoluta y mixta, que son referencias en este caso que nos ayudan a la hora de nosotros hacer un arrastre de valores si queremos que la secuencia del cálculo se siga aplicando a las siguientes filas o a las siguientes columnas si yo hago arrastre tanto horizontal como vertical. Eh, Pueden darse algunos casos en los cuales yo quisiera que cierta información que yo estoy calculando se mantenga visible a un valor en específico mientras yo hago el arrastre y quiero que el otro valor se mantenga variable en base a las diferentes filas que yo voy seleccionando hacia debajo. Entonces, esto también puede ser una opción interesante que en muchos casos se utiliza. Muchas veces nosotros hacemos este tipo de arrastre de manera empírica, lo hacemos, funciona y no profundizamos un poquito más allá de qué uso más avanzado se le pueda dar. Eh, Parte de lo que vamos a ver el día de hoy es eso, qué otro uso le podemos dar a este tipo de referencias. Entramos también dentro de lo que son las pruebas lógicas. Las pruebas lógicas son algunas funciones que nos permiten a nosotros hacer comparaciones entre valores y en base al resultado de esas comparaciones, nosotros poder determinar qué queremos mostrar, si el resultado es verdadero o qué queremos mostrar si el resultado es falso. Es el caso de la función sí, que es una función lógica que, tal como su nombre lo indica, implica condiciones. Es decir, que frente a una situación dada, condición, aparecen dos alternativas posibles, una verdadera y otra falsa. Si se cumple la condición, la función debe devolver algo que puede ser una fórmula, un número o una palabra. Si no se cumple, la función debe devolver otra cosa que también puede ser una fórmula, un número o una palabra. Si vemos la sintaxis de la función sí, Excel la interpreta de esta manera o de esta manera. Dependiendo del idioma en el cual se encuentre el sistema,
podemos utilizar uno u otro separador de argumentos, que son estos que están aquí, o punto y coma para, en el caso de que nuestro idioma esté en inglés, o coma si nuestro idioma está en español. Para tener en cuenta más o menos qué es la sintaxis, básicamente la función sí se alimenta, en este caso, de tres argumentos. El primer argumento es la prueba lógica, que es el que analiza el valor de una celda, comparándolo con un valor que yo quisiera comparar. Bien. Si el resultado de esa comparación es verdadero, él va a mostrar en pantalla lo que se coloque en el segundo argumento. Si el resultado de la prueba lógica es falso, él va a colocar en pantalla lo que indique el tercer argumento. Bien. Ya aquí debajo se define cada uno de estos argumentos. Les invito a verlo detenidamente para que esto le dé un poquito más de claridad. Aunque como quiera, en las actividades prácticas vamos a ir viendo el desarrollo de estas funciones. También vamos a trabajar con el concepto de funciones anidadas. Las funciones anidadas básicamente son funciones que yo puedo ejecutar dentro de funciones. Por ejemplo, si colocamos el mismo ejemplo acá de la función sí, tenemos primero la condición o prueba lógica que está comparando el valor de E15 si es mayor o igual a un valor estático que es el 7. De ser así, nos coloca aquí un valor en específico y de lo contrario puede invocarse otra vez la función sí para evaluar en base a otro rango de número o ejecutar otra función si es lo que necesito en ese momento. Bien. Para lo que son las funciones anidadas, yo puedo tener hasta 7 niveles de profundidad invocando una función, otra función, otra función. O sea que este comportamiento yo puedo repetirlo hasta 8 veces dentro de una misma función. Esto nos da la oportunidad de nosotros poder evaluar diferentes valores o diferentes rangos de valores dentro de lo que es la prueba lógica de la función. ¿Se entiende esta parte? ¿Hay algo en específico que no entiendan? Teóricamente hablando, ¿verdad? Lo vamos a llevar a la práctica ahora. En teoría, básicamente es ejecutar una función dentro de otra. Entonces, esto por lo regular toma un poquito de tiempo en poderlo digerir un poquito, ¿verdad? Completo, de forma completa, pero con práctica yo sé que lo pueden lograr. Luego vamos a utilizar las funciones y funciones o. Las funciones y funciones o son funciones complementarias que podemos utilizar en caso de que, por ejemplo, en una prueba lógica como esta, si yo tengo la necesidad de en una sola prueba lógica analizar varios elementos, puedo concatenar aquí dentro lo que es la prueba función y u o. Bien, que son estas que están acá. La diferencia básicamente entre una y otra es que para que la función sí, perdón, para que la función y me retorne verdadero, deben de cumplirse que o ambas, que los elementos que se estén evaluando sean todos verdaderos. Solamente así me va a devolver verdadero. Si uno de estos no es verdadero, entonces automáticamente me da falso. A diferencia de la función o, que así como el nombre lo indica, si uno o el otro o ambos da verdadero, entonces la función o da verdadero. En el único escenario que la función o va a dar falso es si ambos son falsos, los retornos. En este caso, si se están analizando dos valores. Y ya luego por acá vamos a estar entonces viendo las funciones como sumar sí, promedio sí, contar sí, que son funciones que vamos a ir ejecutando para ir conociendo funciones adicionales que se puedan utilizar en algún momento dado. Por último, dentro de la semana de hoy vamos a estar viendo lo que es la herramienta subtotal, que lo que busca es mostrar la diferencia que se puede dar en el uso de funciones de cálculos de Excel con el uso de herramientas dentro del mismo Excel, que si no lo tomamos en cuenta nos puede dar un resultado muy distinto a lo que esperamos. Ya a partir de acá, de la página 15 en adelante, veríamos la tercera semana, o parte de la tercera semana, porque ya la tercera semana también tiene un material complementario adicional a este que vemos acá. Entonces,
Eso ya se activaría cuando la semana entre en curso. Perfecto. Entonces, si vemos el contenido de la unidad 2, básicamente es lo mismo. Acá tenemos la estructura de la instrucción y el objetivo, donde vemos aquí los temas que vamos a visualizar. Material audiovisual de apoyo, les invito a visualizarlo, pues es muy específico, orientado al desarrollo de las actividades prácticas. Puede ayudarle bastante. eh, y el foro del tópico 2, en el cual se le invita a participar en hacer sus aportes en base a los conceptos que hemos tratado acá, formatos avanzados, fórmulas factorizadas, referencias absolutas mixtas y relativas. Y este tiene un valor de 10 puntos. Es importante que hagan su aporte por esta vía. En cuanto a las actividades prácticas, cada una de las unidades que vamos a ver el día de hoy tiene 2 actividades prácticas. Bien. En la actividad 1 vamos a ver el concepto de subtotales. La idea en esta actividad práctica básicamente es que ustedes vean el comparativo entre el uso de diferentes funciones. Aquí tenemos los datos y las instrucciones. En las primeras instrucciones se nos pide calcular el total, en este caso total de venta, y calcular la comisión considerando la celda de comisión fijada. Si yo tengo la necesidad acá de hacer un cálculo de total, sería básicamente la cantidad por el precio unitario. Entonces yo podría decir acá, igual a este valor, asterisco, este valor. Bien. Entonces ya estando acá, yo si presiono Enter, voy a tener el resultado de ese cálculo. Si yo quisiera aquí hacer un arrastre, lo puedo hacer de esta forma. Y él me va con el concepto de referencia relativa, cuando desplazo hacia abajo, este valor que tengo aquí de E5, cuando hago el desplazamiento hacia abajo, me aumenta la cantidad de las filas. Por eso ustedes ven que acá me aparece E5, E6, E7, bien, porque me aumenta la cantidad de las filas para que se vayan calculando los valores de más abajo. Bien. Si hago el desplazamiento horizontal, entonces él me toma en consideración acá lo que es la letra que representa la columna. O sea, va aquí a hacer el cálculo en base a los valores de otras columnas. Entonces, esta forma de arrastre es una forma muy utilizada. Básicamente yo hago el arrastre manual. Se utiliza por lo regular donde hay poca cantidad de registros que yo quiera seleccionar o calcular. Si son muchos registros, la recomendación acá es darle un doble clic y él automáticamente va a hacer el cálculo de todos los elementos hasta donde haya un espacio en blanco. Bien, hasta donde haya un espacio en blanco. Entonces, esa es la idea. Adelante, Omar. Su micrófono. Mm, adelante, Omar, no le escucho. Bueno, parece que Omar tuvo algún tema ahí con el micrófono. Bien, entonces, básicamente acá hicimos ese ejercicio. Bien, si queremos, por ejemplo, Disculpe, profe. adelante, sí. Es que era Omar, que no tenía el micrófono. Pues, y al parecer el chat de aquí no funciona o no permite chatear. Pues lo que quería decirle era que he usado ese método de arrastre que usted había mencionado anteriormente. Sin embargo, Ujú. si tengo un filtro activado y uso la función de arrastre, a veces la información de la celda que intento arrastrar se traslada o se pierde dentro de dentro de las filas filtradas. Ujú. No sé si entiende a lo que me refiero. Bien, en ese escenario, yo te recomendaría remover el filtro por un momento y luego aplicarlo. Mm. Eh, Pero si, por ejemplo, quiero arrastrar unas informaciones referentes a
a lo que pertenece a la información que tengo a una celda filtrada y no quiero que esa información arrastrada se traslade a otras celdas que no me interesan, que esa información esté ahí, ¿cómo se haría? Porque yo he hecho el doble clic a veces y Ujú. es casi como un azar. A veces funciona bien, a veces funciona mal. Sí, básicamente esa es una de las razones por las que siempre vemos esta actividad práctica. Según, si me permites avanzar, luego te vas a dar cuenta que hay algunas funciones que se pueden alterar cuando tú la usas en combinación con otras herramientas en específico. Ujú, Eh, Lo entiendo. vamos a recomendable avanzar sería en, copiarlo vamos a avanzar en otra ajá. ventana, copiarlo en otra ventana y hacer la función y después cargarla ahí. Sí, porque en filtro se pierde mucho. Sí, y de hecho es parte de lo que queremos mostrar acá. Si me dan la oportunidad, luego cuando vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta de a lo que me refiero. Y, y podemos incluso ver el caso de usted en particular, si no hay información sensitiva, si me puede compartir un poquito más de información, aunque no sea en la sesión en vivo, para así aprovechar el tiempo para ver el contenido como tal. Bien, Bueno, entonces, es que es un poquito bastante sensible la ¿me entiende? información. Entonces, Sí, o entonces, entiendo. si puedes hacer una especie de ejemplo con información ficticia y compartirnoslo a modo de ejemplo, puede ser un pequeño audiovisual o con el móvil, como te sientas cómodo. No tiene que ser información real, puedes compartir en una hoja aparte que creas y creas el escenario, ¿me entiendes? Cuestión de que podamos en base a ese escenario ficticio darte una posible solución y en base a esa solución tú lo puedas aplicar a tu mundo real. ¿Te parece? Bien. Pero básicamente acá, por ejemplo, si yo hago el mismo ejemplo aquí de yo decir igual a este total que está acá por el valor que tengo aquí porcentual, muchas personas aquí podrían calcular este 3% y colocarlo directamente acá. Bien, el 3%. En mi caso, me gusta trabajarlo directamente en base a una celda de control. Y no me gusta trabajarlo así porque si yo arrastro y tengo 10.000 celdas y mañana ese valor porcentual cambia, yo tengo que hacer los cambios en esas 10.000 celdas. Bien. Mientras que si lo tengo acá como una celda de control y esa celda de control mañana cambia, ese valor porcentual cambia, entonces ya yo automáticamente cambio el valor acá y se va a cambiar todo automáticamente. Pero si se fijan aquí, cuando yo hice el arrastre, por el concepto de referencia relativa, él sigue haciendo movimientos y me imagino acá ya pueden ver lo que está sucediendo, que está arrastrando y se sigue arrastrando y por eso me da error. La idea acá es nosotros utilizar el concepto de referencia mixta, en el cual tenemos un lado con referencia eh, relativa, o sea que va a ir bajando dependiendo la relación, el ajuste, el arrastre que yo vaya haciendo, y absoluta, que se va a quedar fijo acá en el valor porcentual. Para esto, tengo varias formas de hacerlo. Puedo simplemente acá eh, seleccionar cuál es la celda que yo quiero que se mantenga fija e insertarle valores, símbolos numéricos, símbolos de número o de moneda peso, perdón, delante de la H y el 2. Otra forma de hacerlo es presionando función F4 con la celda seleccionada y miren cómo él automáticamente lo inserta. Si presiono Enter y le doy acá un doble clic, entonces ya acá podemos visualizar cómo el arrastre se hace. ¿Sí? En base a la celda que está aquí arriba y al siguiente valor. En base a la celda que está aquí arriba y el siguiente valor. La facilidad de esto, mañana cambia ese valor porcentual a 4, automáticamente cambia todo a 4. Bien, al cálculo con el 4%. Vuelve al 3, todo cambia al 3. Entonces, ya básicamente con esto aquí aplicamos el concepto de referencia relativa y mixta, que es parte de la segunda actividad de hoy, que vamos a estar viendo. Entonces, luego aquí de este lado, si se fijan acá, nos pide realizar el cálculo, un total de cantidad y un total de comisión. Aquí se van a realizar diferentes cálculos en base a diferentes funciones. Por ejemplo, aquí yo quiero hacer el subtotal de la columna cantidad, que es esta. Tengo acá la función suma y hago mi selección de datos. Posiciono acá
Control Shift, flecha hacia abajo. Está formando mi selección de todos los elementos hasta que llegue al final. Presiono Enter, tengo este resultado. Vamos ahora con comisión. Desde acá, Control Shift, flecha hacia abajo. Lo tenemos. Presiono Enter y aquí tengo mi resultado. Bien. Si yo, tomando en consideración esta función de suma, bien, que es la función que tenemos acá, aquí vamos a buscar una función que se llama subtotal. Perdón. La función subtotal o subtotales, dependiendo si está en español, es una función que tiene subfunciones que yo puedo ejecutar. Bien. El comportamiento de esta función en comparación con la función suma tradicional lo vemos cuando queremos combinar lo que son el uso de estas funciones con herramientas como filtrado o herramientas como subtotal o cualquier otro tipo de herramienta. Para ello, acá vamos a utilizar dos tipos de subfunciones. Esto que están aquí son son diferentes subfunciones que se pueden utilizar. Aquí empezamos a ver cuando empezamos a trabajar con funciones directamente escritas en la celda, lo que es la sintaxis, cómo se ejecuta, cuáles son los argumentos que está esperando. Y aquí podemos identificar entonces también el separador de argumento, que en mi caso es una coma. Bien, entonces, si en dado caso acá le aparece punto y coma, ya usted sabe que es el separador que usted tiene que utilizar. Entonces, vamos a utilizar inicialmente en la subfunción 9 y luego la subfunción 109 para ir viendo cuál es el comportamiento de una forma o de otra. Entonces, acá lo selecciono. Cuando yo presione aquí la coma, él me va a pasar al otro argumento. Mírenlo acá, donde la negrita se pasó acá. Y este argumento hace referencia a la selección del rango de celda que yo quiero calcular, que en este caso es cantidad. La posiciono acá, Control Shift, flecha hacia abajo. Y en este caso debo cerrar el paréntesis. Bien, no es igual a la función suma que ya viene prehecha. Aquí estamos trabajando desde cero. Y presiono Enter y tengo el mismo resultado. Bien, vamos a hacerlo nuevamente. Igual, subtotal. Y aquí le decimos que va a ser la subfunción 9, coma, miren cómo el cambio de negrita de acá a acá, coma. ¿Lo ven? En este caso va a ser el rango de comisión. Este. Vemos que es el mismo resultado, bien, pero son diferentes funciones. Miren aquí subtotal y miren acá suma. Bien. ¿Dónde viene la diferencia acá? Por ejemplo, si yo aplico a estos encabezados la opción de filtrado. Tengo acá, aplico mi filtrado y le digo, por ejemplo, que quiero ver específicamente los vendedores de un nombre en específico. Miren cómo acá la función tradicional de suma se queda intacta porque ella se queda viendo todos los elementos que están en la tabla aún no estén siendo mostrados en pantalla. Miren cómo la función subtotal con la subfunción 9 nos permite a nosotros ir incluso sumando valores según yo voy adicionando vendedores en pantalla. Es como más dinámica, ¿bien? Y nos permite realizar más funciones o interactuar con más funciones o herramientas dentro de Excel. Esto debemos tomarlo muy en consideración porque a veces estamos haciendo cálculos y agregando funciones adicionales y puede que en algún momento estas informaciones se puedan hasta duplicar con una función suma tradicional. Por ejemplo, si yo limpio mi filtrada, se va a volver a visualizar todo. Y si aplico aquí la subfunción 109, subtotal, es el mismo procedimiento, si se fijan, pero con la subfunción 109 y el mismo rango de celdas. Está, me dio el mismo resultado, mirenlo acá.
Vamos a hacerlo ahora con comisión. Bien, entonces acá, si vuelvo a aplicar mi filtrado, vamos a ver. Miren cómo aquí esto se muestra correctamente. Bien, pero si nosotros utilizamos otra función que podemos totalmente integrarla acá en el menú datos, tengo aquí la opción que dice outline o esquema, si lo tienen en español. Y aquí vamos a encontrar una herramienta que se llama subtotal. La herramienta subtotal, que es diferente a la función subtotal, es una herramienta que nos permite a nosotros, en base al orden de elementos que yo tenga en una tabla, hacer inserción de cálculos dentro del contenido de la tabla. O sea, por ejemplo, aquí si se fijan, todos los vendedores están ordenados en base a orden alfabético. Bien. Entonces, en este caso, todos los vendedores están uno en secuencia de otro, o sea que no están desordenados. Con esta herramienta yo podría indicar que una vez cambien los Andrés a Gustavo, él me crea aquí una fila que totalice las columnas que yo indique, de manera tal que yo pueda integrar dentro de esos datos un totalizador por vendedor de las columnas que yo indique. Bien. En vez de hacerlo manualmente, grupo por grupo, esta herramienta nos permite eso. Pero vamos a ver el comportamiento cuando yo utilice esta herramienta, por ejemplo, que es la parte que me indica aquí, subtotalizar la tabla por el campo cantidad y por el campo comisión, que es el que hemos estado trabajando desde el inicio, para cada cambio en el campo de vendedor. Si este es el escenario, por ejemplo, entonces me posiciono dentro de la tabla, vamos a Outline subtotal, miren cómo él automáticamente la selecciona y le digo, para cada cambio en la columna vendedor, vas a usar una función, que en este caso es suma, pero puede ser cualquiera de las demás que están acá, y vas a totalizar la columna que estamos utilizando, que son cantidad y comisión. Y ya tengo comisión y voy a totalizar cantidad. Si hay algún subtotal aplicado, reemplácelo y nos coloca un gran total al final de la data que sume todos los valores. Básicamente, esto es lo que dice acá. Presiono aceptar y van a notar que acá nos agrega como una opción para yo poder contraer o expandir aquí las informaciones que yo quiero que se muestren. Miren cómo debajo de cada eh, vendedor, al final se agrega ese total en base a las ventas de ese vendedor en particular. Esto en otro escenario hubiésemos tenido que hacerlo nosotros manualmente. Si son 10 o 15 vendedores, quizás no es algo complejo, pero ya si estamos hablando de 50, 100 vendedores, puede ser una tarea interesante. Entonces, miren el comportamiento que asume acá la función suma tradicional. Bien, miren cómo se duplica básicamente porque él continúa, si se adicionó este valor dentro de la tabla, él lo interpreta como un valor más y simplemente lo sigue sumando. Bien. Mientras que vamos a ver el comportamiento de su total con la subfunción 9 y de su total con la subfunción 109. Si yo aquí contraigo todos los elementos, miren cómo acá con la subfunción 9, 109, perdón, se elimina, mientras que la subfunción 9 se queda intacta como que no es con ella. Si aquí expando, por ejemplo, solamente Andrés, miren cómo acá se va dando este ejercicio, ¿verdad? Que no lo vimos con esta subfunción. Entonces, básicamente, esto es lo que queríamos mostrar en esta actividad práctica. Cómo el uso de una función tradicional en combinación con otra herramienta en Excel puede incluso alterar el contenido. Y debemos ser muy cuidadosos en este tipo de escenarios. ¿Alguna duda o aclaración de estos puntos? ¿Dudas? Muy bien. Ok.
Entonces, si vemos la siguiente actividad es bien fácil. Pues ya si vieron aquí el cálculo de comisión y demás, básicamente acá lo que vamos a hacer es trabajar en base a los valores porcentuales de cada uno de estas calificaciones. O sea, yo voy a hacer uso de esa combinación de la referencia relativa y absoluta, este valor por el 30% que tengo acá, pero yo sé que cuando haga el arrastre, si no fijo la celda D6, en este caso que es este, va a seguir arrastrando también de este lado. Entonces, aquí básicamente yo puedo seleccionar mis celdas, aplicar acá lo que es el símbolo de moneda, cuestión de que yo cuando yo haga el arrastre, él se mantenga visualizando acá ese valor porcentual. Este ejercicio lo deben hacer para cada una de las calificaciones en base a cada uno de los porcentajes. Nada complejo, nada fuera de lo normal acá, bien fácil. Ya adentrándonos dentro de la unidad 3, en esta unidad vamos a ver el uso de las funciones lógicas. Bien. Igual acá tenemos el material audiovisual de apoyo que va directamente relacionado con cada una de las actividades y el foro de la unidad 3 que van a trabajar en base al contenido de la actividad, perdón, de la guía didáctica de la unidad 1 que estuvimos viendo al inicio. Entonces, eso por ese lado. Vamos a ir descargando las actividades. Tardando un poquito. Miren aquí el foro, funciones lógicas y referencias relativas absolutas y mixtas. El proceso aquí es el mismo de responder por esta vía. Si hay un tema con la descarga de los archivos, aunque ya veo que aquí descargo uno. Por ejemplo, en este caso de la prueba lógica, la idea básicamente aquí es utilizar la función sí de manera normal con el asistente, luego utilizarla combinada con la función i u o, y luego hacer uso de las funciones anidadas a mayor profundidad. Bien, entonces, por ejemplo, en este escenario, donde nos indica que en el estado 1, usando la función sí, conseguir que se muestre el mensaje aprobado si la nota final es mayor o igual a 70. De lo contrario, que nos muestre el mensaje que diga reprobado. Por ejemplo, yo estoy posicionado acá, voy a invocar este primer ejercicio con la función if, así que se llama en inglés. Si esta función tiene 3 argumentos, como bien vimos en la sintaxis de la guía. El primer argumento es la prueba lógica, que es en base a la nota final, determinar si es mayor o igual a 70. Y hacemos uso del primer valor porque si esto no funciona correctamente, entonces hacemos un arrastre y ya automáticamente tenemos el resultado de todos los elementos. Bien. Si el resultado es verdadero, nos va a mostrar la palabra aprobado. Van a notar que cuando yo salte de este espacio a este de aquí debajo, él automáticamente le va a agregar comillas dobles a la palabra aprobado. Esto le indica a Excel que el contenido que está ahí es un texto, una cadena de caracteres que yo quiero mostrar tal cual. Si elimino, por ejemplo, las comillas dobles, quiere decir que estoy haciendo referencia al contenido de una celda o al valor o al valor resultado de algún objeto en específico. Bien. Con la ayuda del asistente podemos ver que él automáticamente lo interpreta y adiciona las comillas dobles.
cuando estamos trabajando de manera directa en las funciones, escribiéndolas desde cero, debemos de tomarlo en cuenta nosotros. Bien, el hecho de no colocar eso, si Excel busca un elemento que se llama aprobado, porque no tiene las comillas dobles, y no lo encuentra, entonces le va a dar un error. Entonces aquí podemos ver ya y hacer un doble clic y que en base a la lógica que nosotros hemos estado analizando, nos dice reprobado acá porque está por debajo de 70, igual acá, igual acá. Bien, todo lo demás. Adelante, Omar. Repita, por favor, cómo fue que usted abrió esa tabla. Nos fuimos acá donde dice el asistente que está acá. Debes estar posicionado donde quiera que caiga la función. Bien, estoy aquí posicionado. Aquí tengo la opción de insertar función y aquí lo tienes. Eliges la función que quieras utilizar. Aquí está la más reciente, se muestra aquí la más utilizada recientemente. También la puedes ubicar acá por categorías. O si quieres utilizar el buscador, es otra opción también. Colocas I o sí. Si está en español, presionas Go y aquí te van a aparecer todas las funciones que tienen que ver con esa palabra que escribiste acá. También debajo de cuando la seleccionas, mire cómo aquí cambia. Te da una breve definición de lo que hace la función. O sea, que si no estás claro de que la función hace lo que realmente andas buscando, esto te puede ayudar. Ya cuando la seleccionas, entonces te aparece acá los argumentos que necesita la función para poder ejecutarse. Y por eso en ese escenario lo incluimos esos argumentos. Cuando lo incluimos se ve de esta forma. Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, en la condición 2, que es esta que está acá, si se fijan aquí nos dice, en el estado 2 vas a hacer una función condicional que muestra aprobado si la nota final es mayor o igual a 70, pero aquí cambia algo. Dice, y al mismo tiempo que la asistencia sea mayor o igual a 20. O sea que el participante debe haber aprobado con más o igual a 70 y que su asistencia sea mayor o igual a 20. Bien, entonces ese i que está acá representa una función dentro de la función C. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Decimos acá, función es igual if, ¿verdad? Lo vamos a hacer manualmente. Entonces, como bien hablamos, la función sí tiene tres argumentos. La prueba lógica, el valor si es verdadero y el valor si es falso. Como esto nos permite a nosotros una única prueba lógica y necesitamos dos, una de nota final y una de asistencia, vamos a recurrir aquí a la función i, anidarla dentro de la función sí. La función i, perdón, en inglés es and. Así. And nos pide acá, miren cómo nos abre un paréntesis, y nos pide acá que insertemos cuáles son los argumentos que yo quiero analizar. Bien. Cada prueba lógica yo la puedo separar por coma. Puedo tener hasta 255 pruebas lógicas dentro de este AND. Bien. Lo que deben tomar en cuenta es que para que la prueba lógica dé el resultado verdadero, deben de todas cumplir. Bien, en este escenario. Entonces, por ejemplo, este valor es mayor o igual a 70. En este caso, de ser así, va entonces a analizar el segundo valor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Presionamos la coma, insertamos la coma. Miren cómo en negrita pasa a la lógica 2. La lógica 2 va a ser que el valor que yo tenga acá sea mayor o igual a 20. ¿Me siguen? ¿Se entiende esta parte? Déjenme saber, por favor. No se me duerman, Sí, ¿eh? se Sí, entiende. sí, está claro, está claro. Ok. Perfecto. Entonces, cuando hay un punto interesante en las funciones, cuando las estamos escribiendo, y es que deben manejar lo que son los paréntesis. Tantos paréntesis abren, tantos paréntesis deben cerrar al final. Para yo cerrar aquí la función AND, debo cerrar el paréntesis. Y lo que va a hacer la función AND en base a las pruebas lógicas que yo inserté, cuando él analiza los escenarios, le va a devolver a la función de prueba lógica de la función sí, perdón, y el resultado de la función AND. Entonces, lo coloco acá y miren cómo él
me vuelve acá a la prueba lógica. Y cuando en este escenario, esto es lo que se va a ejecutar. Bien, el análisis de esas dos variables que estamos acá. Si eso se retorna verdadero, entonces aquí me va a mostrar aprobado. Coma. Aquí entonces la palabra aprobado debe insertarla con las comillas dobles. Shift 2. Hay varios tipos de comillas, debe ser las dobles. Por un punto de más, una coma de menos, tenemos un error cuando estamos digitando las funciones o fórmulas en Excel. ¿Qué les recomiendo? Pueden desarrollarla en un blog de notas o en Word y van copiando y pegando de esa manera. En ocasiones cuando le insertamos directamente como lo estamos haciendo ahora, si me da un error, elimina la función, entonces tengo que crearlo otra vez de cero. Bien, entonces eso da mucho tiempo. Cierro mi comillas doble y cuando presiono la coma me va a pasar aquí al argumento falso. Es el falso, comillas doble, reprobado. Cierro mis comillas doble. ¿Y qué pasa? Acá ya no tengo más argumentos. Debo cerrar con un paréntesis para cerrar aquí este paréntesis que abrió después de if. Bien. El de end cerró acá. Nos falta el después de if. Nos da el mismo resultado. Vamos a arrastrar acá. Y aquí podemos ver diferencias ya. Miren, por ejemplo, acá vemos que en el escenario número 1 nos dio aprobado. ¿Por qué? Porque este valor era mayor o igual a 70. En este escenario nos da reprobado porque la segunda validación no se cumple, que es que sea mayor o igual a 20. Aquí en este elemento tampoco se dio porque ninguna de las condiciones se dieron. En este tampoco se dio porque ninguna de las condiciones se dieron. A ver. Vamos a ver si encontramos alguno de... Si se fijan acá, este dice reprobado, ninguna de las condiciones se dieron. Este dice reprobado, la calificación se aprobó, pero la asistencia no. Aquí, miren este que interesante. La asistencia se aprobó por encima de 20, pero la calificación quedó por debajo de 70. Entonces, dependiendo de la necesidad que se tenga en algún momento dado, usted va a poder utilizar o una función específica u otra. Entonces, si se fijan aquí, básicamente aquí yo lo que tengo es la función sí y estoy haciendo el análisis de todo esto. En el siguiente escenario, que es el 3, es lo mismo que vimos anteriormente. La diferencia básicamente es que en vez de utilizar la función AND, en este caso la I, se está utilizando la función OR para que o uno, si uno o el otro se da, nos muestre aprobado. Entonces, básicamente, acá yo lo que hago es que voy a sustituir esa función. A ver, sustituir una función por otra. Por ejemplo, si ya yo aquí tengo esta función que me está trabajando, yo la copio y acá la voy a colocar. ¿Cuál es el cambio que yo le voy a hacer? El conector lógico. Voy a cambiar el AND por el OR. Es este que está acá. Presiono Enter y hago mi arrastre. Vamos a analizar acá el resultado. Si se fijan acá, vamos a buscar alguno que era reprobado. Por ejemplo, este elemento que está acá fue reprobado porque en uno de los dos no cumplía. En este caso la asistencia quedó en 17. Pero acá me está dando aprobado porque uno de los dos, o uno o el otro, cumple. Bien. Igual aquí. Si se fijan aquí, bueno, este dice aprobado, pero aquí me decía reprobado, exactamente. Se cumple la calificación, más no la asistencia. Vamos a ver si aparece alguno que diga, eh, por ejemplo, este. Miren este que interesante. Este que está acá me dice que la calificación no se aprueba, pero la asistencia sí, y por eso aún así me dice aprobado porque tiene que ser o uno o el otro. En este escenario no me dio porque deben ser ambos, este y este.
Bien. Entonces, esa es la idea. Entonces, básicamente aquí el cambio es el conector lógico que se estamos utilizando en la función de AND a OR acá. Bien, ya luego de acá los argumentos son los mismos. Bien, entonces vamos a ponernos un poquito más interesante. Miren, aquí debajo tenemos lo que es una especie de índice. En este escenario vamos a hacer uso de las funciones anidadas ya a niveles de profundidad, donde una misma función sí yo la puedo utilizar n veces invocándola una dentro de otra. La idea acá es nosotros calcular el índice en base a calificaciones, en base a los rangos de valores que se tengan. Por ejemplo, se va a mostrar la calificación A si la nota final es mayor o igual a 90. O sea, 90 hasta el infinito. ¿Bien? La letra B si la nota final es mayor o igual a 80. O sea, entre 80 y 89, porque ya se evaluó 90 hacia arriba. Bien. Mostrar la C si la nota final está entre 70 y 79, porque ya aquí se evaluó de 80 a 89 y de 90 al infinito. Bien, entonces, esto no solamente es algo que se visualiza o se le puede dar utilidad en un entorno de este tipo, sino en cualquier entorno que requiera más de una validación a nivel de profundidad. Bien, entonces, la recomendación que yo les hago aquí es es lo siguiente para algo que sea funcional inicialmente. Por ejemplo, yo voy con la ayuda del asistente, bien, la función if, yo la voy a ejecutar. Esto me va a garantizar a mí que la función inicial va a estar correcta. Por ejemplo, digo, si el valor de la nota final es mayor o igual a 90, que nos coloque la letra A. De lo contrario, que nos coloque la letra B. Bien. Aquí yo estoy evaluando dos alternativas. Bien, si le digo OK, vamos a notar que evidentemente aquí me da un resultado en base a lo que está acá correcto, porque el valor es mayor o igual a 90 y me muestra una A. Pero si yo hago el arrastre, como son dos alternativas que yo he tomado en cuenta, me doy cuenta de que incluso valores con 53 me está mostrando la letra B. ¿Por qué? Porque yo simplemente he considerado dos alternativas en base a las respuestas. Bien. Pero al final la idea no era yo realizar todo con este simple cálculo. La idea era yo inicialmente tener una función que trabaje, que yo esté seguro que trabaja porque el asistente la puso a trabajar. Y ya en base a esto yo puedo copiar esa función y tenerla como base para yo trabajar mi función avanzada. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera, leyendo la función, interpretándola y llevándola a la realidad en el bloc de notas. ¿Cómo lo hacemos? De la manera siguiente. Por ejemplo, estoy acá y aquí yo veo que dice, va a mostrar la letra A si la nota final es mayor o igual a 90. Aquí se está haciendo la evaluación de mayor o igual a 90 y en el primer argumento de ser verdadero me muestra la A. Aquí yo voy a copiar esta función sin el símbolo de igual y voy a anidarla. Por lo regular las funciones, cuando la quiero invocar dentro de otra, se colocan en el argumento de la respuesta de falso. Bien. Si es verdadero, me muestra la A. De lo contrario, y aquí invoco la siguiente función en base al nuevo rango, que es 80. Bien. Si no es mayor o igual a 80, si es mayor o igual a 80, ¿qué vas a colocar? Una B. Bien, acá. El argumento positivo, verdadero. De lo contrario, y así voy a seguir insertando y analizando los diferentes elementos. Mayor o igual a 70 es el que sigue. Vas a colocar una C. Si la nota final es mayor o igual a 70, entonces aquí colocamos una letra C. Vas a colocar una D si la nota final es mayor o igual a 60. Volvemos acá. Y miren qué interesante. Acá se van insertando automáticamente, porque es importantísimo eso. Tanto paréntesis que abren
tantos paréntesis al final deben cerrar. Si es mayor o igual a 60, que muestre una D. Y de lo contrario, que muestre una F. Y aquí no tenemos que volver a anidar más porque si no es ninguno de esos valores hacia arriba, quiere decir que de lo contrario es un valor menor. Y si es menor, automáticamente, sin importar qué valor sea, tú vas a colocar una F. ¿Sí? Que es esto que me indica acá. ¿Vamos bien aquí? ¿Se entiende esta parte? Sí. Ok. Si yo llevo esto nuevamente a Excel, lo pego acá arriba, vamos a ver el resultado. Miren acá como él automáticamente me coloca todos los valores en base a la profundidad y al análisis que hemos estado realizando acá. ¿Sí? Y esto lo podemos aplicar a múltiples escenarios. No es algo que tiene que estar directamente relacionado con calificaciones. Quiero como que tengan eso bien claro, por favor. Bien. Entonces, al final debe visualizarse de esta forma la actividad práctica que van a realizar en este sentido. Por último, adelante, Catherine. Mi pregunta es respecto a utilizar if, and y or. ¿Se utiliza independientemente si el Excel que lo tengamos esté configurado en inglés o en español? O sea, no sé Los, si los, me... los nombres de las funciones pueden cambiar dependiendo del idioma. Si Exacto, si está, estamos en español, vamos a usar sí y o. exactamente, Ok. exactamente. Entonces, ya para finalizar, ustedes van a tener que realizar la actividad 2. Bien, esta actividad 2, en base al material didáctico que tenemos disponible acá, audiovisual, van a realizar estas actividades. Básicamente, aquí arriba se visualiza cuáles son las funciones a utilizar. La función contar sí, sumar sí y promedio sí. En base a estas funciones ejecutadas en estos, en esta tabla, van a dar el resultado esperado por acá. Por ejemplo, si yo ejecuto aquí contar sí, que es count if, acá en inglés, me va a pedir un argumento que es el rango de valores que yo quiero seleccionar para determinar de este grupo que está aquí cuántas AFP hay de este nombre, por ejemplo. Selecciono acá, identifícame en ese rango de celda cuáles cumplen con este criterio, que es el valor que yo tengo acá. Y él me determina aquí que son 16. Bien. Así lo van a hacer para cada uno de los elementos, identificando las diferentes funciones. Adicional a esto, acá, como bien les indicaba, el material audiovisual pregrabado le va guiando paso a paso en cómo desarrollar la actividad. ¿Dudas, aclaraciones, señores? Todo en orden. Bueno, pues perfecto. Todo en Entonces, orden, todo en sí, Omar, si te animas a mostrarnos ahí algo más adelante, puede servir al grupo, algo que no sea, algo puede ser ficticio, podemos analizar ese caso que nos comentaba más temprano y ver si te podemos dar alguna respuesta que sea más funcional a lo que haces hoy día. Bien. Para mí, un placer haber estado con ustedes el día de hoy, señores. Espero les haya gustado el contenido. Vamos a trabajar con esto y ya saben, la semana próxima entonces habilitamos ya la tercera semana, con la cual ya vamos cerrando el módulo intermedio. Pasen buenas tardes. Les veo en la meta. Bye, bye. Gracias, Bye, bye. bye. Gracias. Gracias, buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Gracias. tardes para Bye todos. bye. Bye bye. Bye.